El mercado para la libertad, de Morris y Linda Tannehill. Traducción y narración por Jorge Truco. Edición El Blog del Tucu. Parte 1. El gran conflicto. Capítulo 3. El mercado se autorregula. Los burócratas del gobierno y sus aliados, entre los comúnmente influyentes formadores de opinión, han hecho una práctica de difundir desinformación sobre la naturaleza de un mercado libre. Han acusado al mercado por la inestabilidad y la injusticia económica y lo han tergiversado presentándolo como la causa de miríadas de males, desde la pobreza hasta la sociedad de la abundancia. Sus motivos son obvios. Si se puede hacer creer a la gente que el sistema de laissez-faire, de un mercado libre no regulado, es inherentemente defectuoso, los burócratas y sus cohortes en aulas y oficinas editoriales serán llamados para remediar la situación. Así, el poder y la influencia fluirán hacia los burócratas, y los burócratas se nutren del poder. El sistema de libre mercado, al que los burócratas y los políticos culpan tan enérgicamente de casi todo, no es otra cosa que individuos que comercian entre sí en un mercado libre de interferencias políticas. Debido a los enormes beneficios del comercio en virtud de la división del trabajo, siempre habrá mercados. Un mercado es una red de intercambios económicos voluntarios. Incluye todos los intercambios que se deseen que no impliquen el uso de coerción en contra de nadie. Si A contrata a B para asesinar a C, esto no es un fenómeno de mercado, ya que implica el uso de la iniciación de la fuerza contra C. Como la fuerza destruye los valores y perturba el comercio, el mercado solo puede existir en un entorno de paz y libertad. En tanto existe la fuerza, el mercado es destruido. La fuerza iniciada por ser destructiva para el mercado no puede ser una parte del mercado. El comercio es un medio indispensable para incrementar el bienestar humano. Si no hubiera ningún intercambio, cada persona debería arreglárselas con no más de lo que puede producir por sí misma, a partir de las materias primas que pudiera descubrir y procesar. Obviamente, sin el comercio, la mayoría de la población mundial moriría de hambre y el resto quedaría reducido a un estándar de vida de increíble pobreza. El comercio hace posible la existencia humana. Cuando dos personas llevan a cabo una transacción comercial, cada una espera ganar con ella. Si así no fuera, la transacción no sería realizada. Y si cada comerciante ha estimado correctamente cuánto valora las cosas que son objeto de la transacción, ambos efectivamente ganan. Esto es posible porque cada persona tiene un marco de referencia diferente y, en consecuencia, una escala de valores diferente. Por ejemplo, cuando usted paga 30 centavos por una lata de porotos, lo hace porque la lata de porotos es más valiosa para usted que los 30 centavos. Si no lo fuera, usted no realizaría la compra. Pero, para el almacenero que tiene 60 cajones de porotos enlatados, los 30 centavos son más valiosos que una lata de porotos, de modo que tanto usted como el almacenero, actuando desde sus diferentes marcos de referencia, ganan con su transacción. En cualquier transacción en la que los comerciantes hayan estimado correctamente sus valores y en la cual ambos sean libres para comerciar sobre la base de estos valores sin ninguna interferencia externa, ambos, el comprador y el vendedor, deben ganar. Por supuesto, si alguna influencia externa, como un gángster o un político, prohíbe a los comerciantes hacer negocios o los obliga a comerciar de una manera inaceptable para uno o ambos, o el comprador o el vendedor o ambos perderán. Esto ocurre cada vez que leyes controlan precios, calidad de los bienes, tiempo y lugar de compra, leyes sobre bebidas alcohólicas, transporte de bienes a través de fronteras, comercio interestatal, aranceles, restricciones al comercio internacional o cualquier otro aspecto del comercio. Solo un comercio voluntario puede ser un comercio completamente satisfactorio. El dinero se utiliza porque hace al comercio más fácil.
e incrementa el número y el tipo de transacciones posibles. Si usted desea deshacerse de una motocicleta y obtener a cambio un suministro de 6 meses de comestibles, 3 pares de pantalones, varios discos y una noche en la ciudad con su novia, resultaría muy difícil hacer la transacción sin el uso del dinero como un medio de intercambio. Mediante el uso del dinero, puede vender la motocicleta a quien quiera que la compre y usar el dinero para comprar lo que sea que usted quiera, debido a que el uso del dinero hace innecesario que el comprador tenga un surtido de los bienes exactos que desea el vendedor. Muchas más y mejores transacciones pueden ser hechas, incrementando así la satisfacción de cada uno. El dinero también actúa como medio para calcular el valor relativo de los diversos bienes y servicios. Sin el dinero sería imposible saber cuántos fonógrafos un automóvil valdría o cuántas barras de pan habría que dar a cambio por el servicio de extracción de un diente. Sin un medio estándar de intercambio con el cual calcular, el mercado no podría existir. En la medida en que las relaciones comerciales voluntarias no son interferidas, prohibidas, reguladas, gravadas, subsidiadas, etc., el mercado es libre. Dado que los gobiernos siempre han hecho una práctica de interferir con los mercados y de hecho dependen de estas interferencias en forma de impuestos, licencias, etc., para su misma existencia, nunca ha habido un mercado grande y bien desarrollado que haya sido totalmente libre. Los Estados Unidos de América, aunque teóricamente un país libre, sufren de una cantidad casi increíble de regulaciones del mercado. Nota 1. Véase Harold Fleming, 10,000 Commandments, Nueva York, Prentice Hall Incorporated, 1951. Aunque a menudo se lo llame un país capitalista, los Estados Unidos tienen en realidad una economía mixta, una mezcla de algo de libertad permitida por el gobierno, un poco de socialismo y mucho de fascismo. El socialismo es un sistema en el cual el gobierno es dueño y controla los medios de producción, supuestamente por el bien de la gente, pero en realidad, en la práctica, por el bien de los políticos. El fascismo es un sistema en el que el gobierno deja la propiedad nominal de los medios de producción en manos de particulares, pero ejerce control a través de una legislación reguladora y se queda con la mayor parte de la ganancia por medio de pesados impuestos. En efecto, el fascismo es simplemente una forma más sutil de propiedad gubernamental que el socialismo. Bajo el fascismo, a los productores se les permite tener un título nominal de sus posesiones y asumir todos los riesgos involucrados en la iniciativa empresarial, mientras que el gobierno tiene la mayor parte del control real y obtiene una gran parte de las ganancias sin tomar ninguno de los riesgos. Los Estados Unidos se están alejando cada vez más de una economía de libre mercado y están yendo hacia el totalitarismo fascista. Comúnmente se cree y se enseña particularmente a aquellos que están en favor del establishment actual que el mercado debe tener restricciones y controles externos impuestos por el gobierno para proteger a los individuos indefensos de la explotación. También se sostiene que una afinación gubernamental es necesaria para evitar la inestabilidad del mercado, tales como auges y caídas. Gran parte de la acción gubernamental se basa en la teoría de que el mercado rápidamente se desviaría sin regulación, causando sufrimiento financiero y estrago económico. Cuando los políticos y los llamados economistas hablan de regular el mercado, lo que en realidad están proponiendo es una legislación que regule a las personas, evitando que hagan negocios que de otro modo habrían hecho o forzándolas a hacer negocios que no habrían hecho. El mercado es una red de relaciones comerciales y una relación solo puede ser regulada regulando a las personas involucradas en la misma. Un ejemplo de regulación gubernamental del mercado es el control de precios. Un precio es la cantidad de dinero o de otro valor que los vendedores acuerdan aceptar y los compradores acuerdan entregar por un bien o un servicio. Un precio no es un ente consciente y no le importa a qué nivel está fijado o a qué controles está sujeto, pero a los compradores y vendedores sí les importa. Son ellos
los que deben ser controlados si el precio ha de ser sostenido en un nivel artificial. El control de precios, al igual que todos los demás controles y regulaciones políticas impuestas en el mercado por la fuerza legislativa, es el control de las personas. Por supuesto, dicha regulación de la gente solo puede ser impuesta por la iniciación de la amenaza y el uso de la fuerza física. Si las personas desearan comerciar de la manera prescrita por los planificadores del gobierno, ya lo habrían hecho, y los servicios de regulación del mercado de los planificadores serían innecesarios, solo forzando a reacios compradores y vendedores a actuar de manera diferente de lo que ellos harían si se los dejara en libertad de acción. Puede el gobierno regular o afinar la economía. Esta iniciación de la fuerza contra pacíficos compradores y vendedores inevitablemente los lleva a actuar en contra de sus mejores intereses, o por lo menos de lo que ellos creen que son sus mejores intereses. Cuando ellos actúan en contra de sus intereses, inevitablemente sufren una pérdida de valor. Es un mito comúnmente sostenido que los burócratas del gobierno saben mucho mejor que el resto de nosotros cómo las cosas deben ser ejecutadas, por lo cual es realmente bueno para el público en su conjunto si algunas personas se ven obligadas a actuar en contra de sus intereses egoístas. Pero este mito del sabio planificador gubernamental ignora dos hechos importantes. En primer lugar, usted está en una mucho mejor posición para saber cómo manejar sus asuntos, incluyendo sus negocios y su vida profesional, que lo que está cualquier remoto burócrata gubernamental elegido políticamente. Y esta verdad es igual de aplicable a cualquier otra persona que opere honesta y pacíficamente en el mercado, en especial aquellas cuyas transacciones de mercado son extremadamente complejas e importantes. Usted puede cometer errores en sus transacciones de mercado, pero el aislamiento del burócrata de la información directa e inmediata acerca de la situación de usted y su falta de un fuerte interés personal en los asuntos de usted absolutamente garantizan que va a cometer muchos más y mayores errores, aun si está honestamente tratando de ayudar. Aparte, cuando un burócrata comete un error en la regulación de los asuntos de usted, él no recibe ningún feedback en la forma de pérdidas económicas que lo alerte de su error. Usted recibe todo el feedback, pero usted no está en una condición de control. Por lo tanto, usted no puede corregir el error. El segundo hecho importante, ignorado por el mito del sabio planificador gubernamental, es que aquellos individuos que por regulación gubernamental están siendo forzados a actuar en contra de sus intereses son parte del mismo público que supuestamente se beneficia con estos controles gubernamentales. Por lo tanto, una pérdida de valor de quienes son controlados es también una pérdida de valor para el público. Y debido a que un mercado consiste en una red de relaciones altamente interconectadas, una pérdida de cualquier persona que comercia en el mercado tiende a difundirse hacia aquellos con quienes hace negocios y de ellos hacia sus contactos de negocios, etc. Por ejemplo, supongamos que el gobierno promulgara una ley requiriendo que todos los lavarropas de las lavanderías tengan un ciclo de lavado de por lo menos 45 minutos de duración para proteger a los clientes de ropas insuficientemente lavadas. Los dueños de lavanderías, al no poder servir a tantos clientes por lavarropas como antes, recibirían menos dinero. Esto les impediría comprar más y más nuevos lavarropas y secadores, lo cual perjudicaría a los fabricantes de estos productos, quienes entonces no podrán comprar tanto acero y porcelana, etcétera, etcétera. En la otra punta, los clientes de las lavanderías también resultarían perjudicados a medida de que una escasez del tiempo disponible de los lavarropas se desarrolle como consecuencia de la regulación inicial de los 45 minutos, sumada a la incapacidad de los propietarios de las lavanderías de comprar nuevas máquinas y reemplazar las desgastadas. En este punto, algún burócrata del gobierno seguramente llamará a la acción federal para hacer frente a la crisis de la industria de las lavanderías causada por los excesos de un mercado no regulado.
De esta manera, las personas que ya estaban naturalmente haciendo negocios de la manera más rentable, tanto para el vendedor como el comprador, recordemos que estamos hablando de un mercado libre y competitivo, se ven forzadas por la regulación gubernamental del mercado a actuar de manera diferente, lo cual les causa pérdidas. Los defensores de la regulación gubernamental normalmente aceptan la idea de imponer algunas pérdidas a quienes son regulados, pero no logran darse cuenta del hecho de que dichas pérdidas se difundirán inevitablemente a lo largo de la economía como las ondas que se propagan en círculos crecientes en un estanque. También fallan en reconocer que una sociedad con regulación gubernamental es peligrosa para cada persona individual, ya que directa o indirectamente cualquiera puede ser la próxima víctima de los controles gubernamentales. Pero a pesar de que la regulación del mercado por parte del gobierno exige la iniciación de la fuerza y provoca pérdidas extensas, muchas personas todavía creen que es necesario forzar algún tipo de orden en el aparente caos del mercado. Esta creencia es fruto de una total incomprensión de la manera en que funciona el mercado. El mercado no es una maraña de acontecimientos distorsionados y no relacionados, es, en cambio, un mecanismo altamente complejo, aunque ordenado y eficiente, que proporciona un medio para que cada persona realice el máximo posible de valor y satisfacción acorde con sus capacidades y recursos. Un breve examen del funcionamiento del mercado ilustrará este punto. Una prueba completa de ello requeriría varios cientos de páginas de análisis económico. Nota 2. Véase la obra de Murray Newton Rothbard, Man, Economy, and State, excelente tratado sobre principios económicos editado por D. Van Nostrand Incorporated. El precio de cualquier bien en el mercado, incluyendo cosas tales como los honorarios del médico y las tasas de interés sobre el dinero prestado, está determinado por la oferta del bien disponible con respecto a la demanda del mismo. Nota 3. La creencia de que el precio está determinado por el costo de producción es errónea. En realidad, en el contexto total del mercado, los precios de los diversos factores de producción son determinados por la ganancia que se espera obtener de sus productos. Para un análisis completo de este tema, véase Murray Newton Rothbard, Man, Economy, and State. Dentro de los límites de los recursos disponibles, la oferta está controlada por la demanda, ya que los productores producirán una mayor cantidad de un determinado bien con el fin de aumentar sus ganancias cuando los clientes lo demanden más y por lo tanto estén dispuestos a pagar más por él. Por eso es la demanda del consumidor la que realmente lleva la voz cantante en un mercado libre. La demanda del consumidor es el resultado acumulado de los juicios de valor económicos de todos los consumidores individuales. Por lo tanto, son los valores de los individuos, expresados a través de su demanda de diversos productos, lo que hace que el mercado sea lo que es en cualquier momento dado. El precio de cualquier bien en el mercado tiende a fijarse en el punto en que la oferta de ese bien a ese precio es igual a la demanda del mismo a ese precio. Si el precio es fijado por debajo de ese punto de equilibrio, los compradores ansiosos lo harán subir. Si es fijado por encima, los vendedores lo harán bajar hasta que se alcance el equilibrio. En el precio de equilibrio, todos aquellos que deseen comprar o vender en ese precio podrán hacerlo sin crear excedentes ni escasez. Sin embargo, si el precio es reducido artificialmente por un control de precios del gobierno, más compradores se sentirán atraídos, mientras que los vendedores estarán reacios a vender, creando una escasez con sus consecuentes problemas de racionamiento, colas y mercados negros. Por otra parte, si el gobierno fija el precio por encima del precio de equilibrio, habrá un excedente de ese bien, lo que traerá la ruina financiera para aquellos que no puedan vender su exceso de stock.
Un especial ejemplo de esto ocurre en el mercado de trabajo cada vez que el gobierno o los sindicatos privilegiados por el gobierno obliga a un salario mínimo más alto que el salario de equilibrio, provocando un excedente de mano de obra y causando, por lo tanto, problemas de desempleo y un aumento de la pobreza. Y esta es solo una de las formas en que el gobierno causa desempleo y pobreza. Por lo tanto, el mercado tiene un mecanismo de autorregulación incorporado que ajusta continuamente el precio de los productos y, de manera similar, su cantidad y calidad a la oferta de recursos disponibles y a la cantidad de demanda del consumidor. Funciona como un complejo sistema de señales, visible a todos y confiable si no es interferido. Las señales están dadas por las elecciones de valor del consumidor. Se transmiten a los vendedores, empresarios y emprendedores, por medio de la pérdida y la ganancia. Una ganancia le dice al hombre de negocios que los consumidores están satisfechos con el producto y que él debería continuar o incluso aumentar el nivel de producción. Una pérdida le muestra que no hay suficientes consumidores que estén dispuestos a comprar su producto al precio que está pidiendo, por lo que debería o bien reducir su precio o redirigir su dinero y esfuerzo hacia alguna otra línea de producción. Este sistema de señales mantiene al mercado en constante movimiento hacia el equilibrio, incluso cuando entran nuevos datos que alteran el equilibrio anterior. Por ejemplo, supongamos que Eastern Electric comienza la fabricación de un tubo de televisión recién inventado que muestra la imagen en 3 dimensiones. Cuando los consumidores se enteran de la nueva televisión en 3D a través de las noticias y la publicidad, la demanda se dispara como un cohete. El número de televisores 3D que Eastern Electric puede producir es limitado, por lo que la gran demanda y la pequeña oferta resultan en un precio extremadamente alto y en altos márgenes de ganancia para el Eastern Electric. Pero esta misma alta ganancia, que puede parecer a primera vista un caso de desequilibrio del mercado y de injusticia, es la señal que lleva al mercado a moverse hacia el equilibrio. Las ganancias altas de Eastern Electric estimulan a otras empresas a realizar investigaciones sobre la televisión en 3D, a fin de poder entrar en ese ramo con nuevos y mejores modelos y participar en las ganancias. Al poco tiempo, media docena de empresas están vendiendo televisores 3D competitivos y el aumento de la oferta satisface la demanda. Esto trae el precio hacia abajo hasta que las altas ganancias desaparecen y las ganancias de la industria de la televisión en 3D son aproximadamente las mismas porcentualmente que las de cualquier otra industria. En este punto, nuevas empresas dejan de entrar en ese ramo, ya que no hay más nada que las atraiga. El mercado entero se nivela y salvo que haya otra nueva entrada de datos, permanece estable. Por lo tanto, cuando el mercado está libre de trabas, cualquier nuevo ingreso de datos envía de inmediato señales de ganancia o pérdida que ponen en movimiento factores que mantienen el equilibrio del mercado. El mercado es un mecanismo de autorregulación. Cabe señalar que la alta ganancia inicial realizada a partir de un nuevo producto es también un proceso justo, en el cual el innovador se ve recompensado por su inversión en tiempo, dinero y trabajo mental. El interés personal del individuo es la base de todo el sistema de mercado y es la razón por la cual funciona tan bien. El consumidor actúa en su propio interés cuando compra cosas a los precios más bajos y de la mejor calidad que pueda encontrar. El productor actúa en su propio interés al tratar de obtener la mayor ganancia posible. Los consumidores y productores, ambos, intentan beneficiarse de sus transacciones en el mercado. Si alguna de las partes no esperara ganar, ninguna operación comercial tendría lugar. Esta doble utilización del afán de ganancia resulta en la máxima satisfacción de los consumidores y en la recompensa de la eficiencia empresarial. El gobierno afecta a la economía de 3 principales maneras.
1. Por los impuestos y el gasto público. 2. Por medio de la regulación. Y 3. Por el control del dinero y la banca. Los impuestos son la hemofilia económica. Drenan a la economía del capital que de otro modo podría ser utilizado para aumentar la satisfacción de los consumidores y el nivel de producción, con lo cual se elevaría el estándar de vida. Al gravar este dinero, se impide que el estándar de vida se eleve a los niveles que normalmente podría alcanzar o realmente hace que caiga. Dado que las personas productivas son las únicas que hacen dinero, son las únicas de quienes el gobierno puede obtener dinero. Los impuestos necesariamente penalizan la productividad. Algunas personas sienten que los impuestos realmente no son tan malos, porque el dinero tomado del sector privado es gastado por el sector público, por lo que todo queda compensado. Pero si bien el gobierno gasta el dinero de los impuestos, nunca va a gastar esa riqueza saqueada legalmente de la misma manera que habría sido gastada por sus legítimos dueños, las víctimas que pagan impuestos. Ese dinero que podría haber sido gastado en una mayor satisfacción de los consumidores o invertido en producción, creando más empleos y más productos para los consumidores, puede, en lugar de ello, ser utilizado para subsidiar a los beneficiarios de planes sociales, controlando sus vidas y, por lo tanto, desalentándolos a liberarse de la única manera posible, a través del trabajo productivo. O puede ser usado para construir una represa, cuyo valor es tan mínimo para los consumidores e inversores que jamás habría sido construida sin la fuerza de intervención del gobierno. El gasto del gobierno reemplaza al gasto que la gente realizaría si fuera libre, para maximizar su felicidad. De esa manera, el gasto del gobierno distorsiona el mercado y perjudica la economía tanto o más que los impuestos. Si los impuestos desangran la economía y el gasto del gobierno la distorsiona, la regulación del gobierno equivale a una lenta estrangulación. Si una regulación exige a los hombres de negocios hacer lo que los deseos del consumidor los habrían llevado a hacer de todos modos, es innecesaria. Si obliga a los hombres de negocios a actuar en contra de los deseos del consumidor, lo que casi siempre hace, perjudica a los hombres de negocios, frustra al consumidor y debilita la economía. Y el consumidor, confundido por lo general, puede ser objeto de propaganda para instarlo a culpar al hombre de negocios. Al obligar a los hombres de negocios a actuar en contra de los deseos del consumidor, la regulación gubernamental aumenta el costo de los productos regulados, que en nuestra actual economía incluye prácticamente todo, y por lo tanto reduce los estándares de vida de todos e incrementa la pobreza. La regulación gubernamental no solo perjudica indirectamente a los pobres, al aumentar los precios, sino también directamente, al negarles la oportunidad de ascender y salir de la pobreza. Supongamos que un negro que no puede conseguir un trabajo decente decide mantener a su familia haciendo sándwiches y vendiéndolos a los hombres que trabajan en las obras en construcción locales. En primer lugar, tendría que solicitar en lenguaje y procedimientos jurídicos apropiados las licencias y los permisos de todos los poderes y departamentos gubernamentales que los requieran. Probablemente necesitaría licencias de la ciudad y del Estado que le permitan realizar las ventas. Después, tendría que pasar las inspecciones y certificaciones requeridas regularmente por las leyes de alimentos y drogas. Si se las pudo arreglar para cumplir con todo esto sin ir a la quiebra o caer en la desesperación, todavía tendría que enfrentarse con el problema de llevar extensos registros que permitan a los recaudadores de impuestos de la ciudad, el Estado y el gobierno federal tomarse parte de sus ganancias y asegurarse que pagó la parte que le corresponde. Esto requeriría un amplio conocimiento de contabilidad que probablemente él no tenga. Supongamos que decida contratar a su cuñado, que sabe un poco de contabilidad, para que lleve sus registros. Entonces tendría que cumplir con todas las leyes que acosan a otros empleadores
incluyendo el impuesto a las ganancias y las deducciones del sueldo de su empleado para la seguridad social, el impuesto a las ventas, las leyes de salario mínimo y las normas de las condiciones de trabajo. Con semejantes y poderosas barreras al éxito, no es de extrañar que los pobres se vuelvan cada vez más pobres. Las regulaciones gubernamentales no solo impiden a los individuos emprendedores entrar en negocios por sí mismos, sino que también contribuyen a fijar a muchos empleados en una rutina laboral de 8 a 17 horas innecesariamente. En nuestro mundo automatizado hay un número importante y creciente de tareas que no requieren que se fije un número específico de horas en una oficina, sino que se realice una cierta cantidad de trabajo, sin importar el tiempo que tome o dónde sea hecho. Siempre que un empleado en este tipo de tareas haga su trabajo, a la empresa no le debería importar si lo hace trabajando 1 hora al día en la cocina de su casa de 2 a 3 de la mañana. Sin embargo, empleadores atrapados en el fascismo de la regulación y la burocracia del gobierno, se tornan cada vez más inflexibles e insisten en que los empleados cumplan una jornada de 8 horas, incluso si se pasan 5 de esas horas sentados en un escritorio sin hacer nada, pero tratando de parecer ocupados. Sin la regulación del gobierno, las empresas serían más libres para innovar y tendrían que competir duramente por la mano de obra, debido al auge económico creado por la libertad. Esto significaría condiciones de trabajo mucho menos rígidas para los empleados. La libertad económica es importante para las grandes empresas, pero es igual de importante para el hombre común de la calle, para el pobre, para el estudiante universitario. A la larga, estas entrometidas regulaciones, generalmente destinadas a ayudar a grupos de intereses especiales, dañan a todos. Si a esto se agrega el desastre que significa el control monetario del gobierno, con su inevitable inflación, depresiones, problemas de balanza de pagos, drenaje de oro, monedas poco sólidas y los eventuales colapsos monetarios, uno comienza a darse cuenta de cuánto daño hace la intromisión gubernamental en el maravillosamente eficiente y productivo mecanismo del mercado, y cuánto más alto sería el nivel de vida si el mercado fuera libre. En vista a la pobreza creada por las interferencias del gobierno en la economía, los programas antipobreza del gobierno serían cómicos si no fueran tan trágicos. Toda interferencia gubernamental en el mercado, por bien intencionada que sea, distorsiona el mercado y hace que se dirijan mal las señales vitales. Esta mala dirección de las señales vitales distorsiona aún más el mercado y le impide moverse hacia la estabilidad. La afinación de la economía por parte de los burócratas del gobierno se asemeja a las actividades de un grupo de lunáticos armados con barras de hierro ajustando el funcionamiento de una planta electrónica automatizada. El mercado no regulado ha sido a menudo acusado de provocar el desempleo, y la pobreza de las masas en Inglaterra durante la Revolución Industrial es citada como ejemplo. Pero los críticos del mercado no señalan que los pobres estaban en condiciones aún peores antes de la Revolución Industrial, cuando la tasa de mortalidad infantil era de casi el 75% y las hambrunas periódicas arrasaban la tierra matando a la población excedente. Nota 4. Véase el artículo Los efectos de la revolución industrial sobre las mujeres y los niños, en la obra de Ayn Rand, Capitalismo, el ideal desconocido, publicada en rústica por The New American Library Incorporated, Nueva York. A medida que un mercado libre madura hacia la plena industrialización, la productividad de los trabajadores aumenta debido al aumento de la inversión en bienes de capital, es decir, las herramientas de la producción, y sus ingresos se incrementan. Esto es debido a que la única fuente de prosperidad es la producción de valor. La producción depende de herramientas. Cuanto más y mejores son las herramientas con las que el trabajador está equipado, mayor es su capacidad productiva. Las industrias mejoran continuamente las herramientas, máquinas, que los trabajadores utilizan en un esfuerzo por incrementar la producción y las ganancias.
Entonces los salarios de los trabajadores aumentan a medida que las industrias compiten entre sí por la mano de obra. En un mercado libre, los salarios subirían, porque el aumento de inversiones en herramientas por parte de las empresas incrementaría la producción de los trabajadores. Los poderosos sindicatos y las costosas huelgas serían innecesarios, puesto que los salarios siempre se elevarían al nivel del mercado, que es el nivel más alto que el empleador podría permitirse el lujo de pagar. Junto con el alza de los salarios en un mercado libre, de la estrangulación del gobierno, el desempleo caería hasta que haya empleo para todos los que quisieran trabajar. La mano de obra es y siempre ha sido relativamente menos abundante que las demandas de las personas por bienes y que los recursos naturales necesarios para satisfacer estas demandas. Esto seguirá siendo cierto a menos que, y hasta que, se llegue a un punto de superpoblación en el que la oferta de mano de obra exceda la oferta de materias primas, punto en el cual el hambre sería masiva. Esto significa que, salvo por una superpoblación masiva, siempre habrá suficientes empleos en un mercado libre y bien desarrollado. Nota 5. Mientras que la superpoblación es una posibilidad teórica, no constituye una amenaza inmediata, como habitualmente se la representa. Como lo señala Robert Heinlein en su novela de ciencia ficción, la Luna es una cruel amante, la Tierra no está superpoblada, sino muy mal manejada por los políticos. El desempleo en una sociedad industrial totalmente desarrollada es signo de una economía poco sana, debilitada por la parasitación del gobierno. La principal causa de desempleo es la interferencia del gobierno en la economía. Un ejemplo particular son los salarios mínimos. Todas las actividades del gobierno extraen el dinero del mercado y dejan menos para contratar trabajadores y pagarles buenos salarios. Habiendo perjudicado a la mano de obra al haber perjudicado al mercado, el gobierno se hace pasar por amigo de los trabajadores y los ayuda al imponer requisitos de salario mínimo, ya sea directamente por medio de la legislación o indirectamente dando un trato fuertemente preferencial a los sindicatos. Puesto que las empresas solo tienen una cierta cantidad de capital que puede ser asignada a salarios, cuando los índices salariales son fijados artificialmente por encima del nivel del mercado, el equilibrio debe ser mantenido mediante el despido de los trabajadores menos productivos. Esto crea una clase de pobres desempleados que son mantenidos con los planes sociales del gobierno. También reduce la cantidad de bienes que se pueden producir, lo cual aumenta su precio y por lo tanto disminuye el nivel de vida de todos. En lugar de que el gobierno sea reconocido como el culpable, con frecuencia se ha culpado a la automatización, pero la automatización no puede reducir el número total de empleos disponibles, simplemente porque no hay un límite para las necesidades económicas de las personas. Sin importar cuántas necesidades sean satisfechas por las máquinas, igual habrá un número ilimitado de nuevas necesidades que quedarán insatisfechas. La automatización no reduce el número de empleos, simplemente reacomoda el patrón de demanda laboral, como por ejemplo de la industria que está siendo automatizada a la industria que fabrica la maquinaria automatizada. Si la automatización fuera tan pavorosa como sus enemigos afirman, sería prudente desechar todas las palas mecánicas para sustituirlas por palas de mano, o mejor aún, por cucharitas, para asegurar el pleno empleo. El mercado no regulado también ha sido acusado por las miserias de la sociedad de la abundancia. La pobreza y el desempleo son el producto de la intervención del gobierno, pero el libre mercado es ciertamente responsable de la abundancia. Si los críticos objetan las comodidades y conveniencias proporcionadas por el mercado, son libres de realizar trabajos pesados de sol a sol, con instrumentos rudimentarios, dormir sobre piso de tierra y sufrir una alta tasa de mortalidad, siempre y cuando no traten de imponer su modo de vida a personas más sensibles. Una de las razones
que suelen esgrimir los burócratas para justificar los retoques del gobierno en la economía es que si se dejara al mercado totalmente libre, alternaría entre la inflación y la depresión, entre auges y caídas. Pero ¿qué es exactamente lo que provoca este terrible ciclo económico? ¿La inestabilidad intrínseca del mercado o es que hay alguna causa externa? Supongamos que un falsificador logra inundar una pequeña ciudad con billetes falsos. El flujo de dinero nuevo producirá una prosperidad artificial, un auge. Las personas de la ciudad, con suficiente dinero en sus manos, harán fuertes inversiones en nuevas y especulativas empresas. Pero tan pronto como el auge haya seguido su curso, se tornará evidente que la economía no podía soportar estas nuevas empresas. Los nuevos negocios quebrarán, las inversiones perderán su dinero, el desempleo se disparará, se habrá establecido una caída. En un ciclo económico, el gobierno juega prácticamente el mismo papel que ese falsificador. Un ciclo económico comienza cuando la moneda es inflada porque sustitutos del dinero, papel moneda, monedas hechas con metal de bajo valor como las monedas sándwich, etc., son introducidos en la economía. Estos sustitutos del dinero en realidad no sustituyen nada, ya que no están respaldados por un valor monetario real, tales como el oro y la plata, sino que son, por lo tanto, carentes de valor o casi carentes de valor. Es el gobierno el que emite la moneda y es el gobierno el que infla la oferta de sustitutos del dinero. Nota 6. Los bancos también pueden generar inflación manteniendo solo reservas fraccionarias contra los depósitos a la vista, por ejemplo, otorgando préstamos contra cuentas corrientes. Sin embargo, no podrían mantener reservas fraccionarias si no estuvieran protegidos por leyes especiales, porque esa práctica es demasiado riesgosa. En un mercado totalmente libre, cualquier banco que no mantuviera el 100% de las reservas sería expulsado del negocio por sus competidores más financieramente prudentes y sólidos. La moneda inflada por el gobierno estimula un auge artificial que direcciona mal el sistema de señales del mercado. Los empresarios, pensando que son más prósperos de lo que realmente son, hacen malas inversiones y sobreinversiones. El auge se rompe cuando se descubre la naturaleza y el alcance de la mala inversión. La depresión consiguiente es realmente el único medio que el mercado tiene para recuperarse de la mala inversión causada por la inflación. Nota 7. La fase de depresión del ciclo económico puede ser pospuesta durante mucho tiempo mediante la inflación continuada, pero tal política solo logra que la inevitable depresión sea más catastrófica cuando se produzca. Por lo tanto, el ciclo económico, de lo que tan a menudo se ha culpado al capitalismo de laissez-faire, es en realidad el frío acero del cuchillo de la intervención del gobierno en el órgano vital del mercado, el libre comercio. Nota 8. Véase Depressions. Their Cause and Cure, de Murray Rothbard, publicado por Constitutional Alliance, Incorporated. Box 838, Lansing, Michigan, 48904. A pesar del hecho de que el libre mercado se autorregula por completo y que la intervención del gobierno es más la causa que la cura del desequilibrio del mercado, muchos todavía le temen a un mercado totalmente no regulado. Sostienen que el libre mercado sería promover la explotación económica de indefensos individuos por poderosos grupos de interés. Sienten que no es suficiente que los individuos estén libres de la fuerza y el fraude. También deben ser defendidos de la depredación egoísta de las grandes empresas, los monopolios, los carteles, que en realidad son monopolios provisionales, y los ricos en general. Todos estos fantasmas económicos son similares y todos pueden ser disipados examinando el más extremo de ellos, el monopolio. Cuando se aboga por la libertad de mercado, un pensamiento que surge en las mentes de muchos es el miedo a que monopolios descontrolados funcionen de manera enloquecida, pisoteando los derechos del más chico
y pongan despiadadamente a los posibles competidores contra la pared. Es ampliamente sostenido que sin un control estricto del gobierno, esos monopolios proliferarán y prácticamente esclavizarán la economía. En teoría, hay dos tipos de monopolio: el monopolio de mercado y el monopolio coercitivo. Un monopolio coercitivo se mantiene por la iniciación de la fuerza o la amenaza de la fuerza para prohibir la competencia y a veces para forzar la lealtad del cliente. Un monopolio de mercado no tiene competencia efectiva en su campo particular, pero no puede impedir la competencia mediante el uso de la fuerza física. Un monopolio de mercado no puede conseguir sus fines iniciando la fuerza contra nadie, sus clientes, competidores o empleados, porque no tiene poder legal para forzar a las personas a tratar con él, ni para protegerse de las consecuencias de sus acciones coercitivas. La iniciación de la fuerza podría ahuyentar a sus asociados comerciales y alarmar a los clientes, llevándolos a prescindir completamente de sus productos o buscar productos sustitutos, o, en el caso de los empresarios, llevarlos a la instalación de un negocio competidor para atraer otros clientes insatisfechos. De modo que la iniciación de la fuerza por parte de un monopolio de mercado, lejos de ayudarlo a lograr sus fines, le daría un rápido empujón en el corto camino de descenso hacia el olvido. Debido a que no inicia la fuerza, el monopolio de mercado solo puede alcanzar su condición de monopolio por la excelencia en la satisfacción de las necesidades del consumidor y por la economía de su producto y o servicio, que requiere una gestión empresarial eficiente. Además, una vez que ha alcanzado esta posición de monopolio, solo puede mantenerla si continúa dando un excelente servicio a precios económicos. Cuanto más libre es la economía, más válida es esta regla. Si los administradores del monopolio se descuidan y suben sus precios por encima del nivel del mercado, algún otro emprendedor va a ver que se puede vender más a un precio más bajo y aún así obtener tremendas ganancias, e inmediatamente actuará para entrar en ese ramo. Entonces, su competencia potencial se habrá convertido en una competencia real. Nota 9. Desde 1888 hasta 1940 Alcoa tuvo el monopolio exclusivo de la fabricación de aluminio en los Estados Unidos. Mantuvo este monopolio vendiendo un producto tan excelente y a precios tan bajos que ninguna otra compañía podía competir con ella. Durante el periodo en que duró su monopolio, Alcoa redujo los precios del aluminio de $8 a 20 centavos la libra y promovió centenares de nuevos usos para su producto. El libro de Harold Fleming, 10,000 Commandments, describe la acción que el gobierno tomó contra este monopolio despiadado, que había sido culpable de mantener su estatus monopólico mediante sus constantes y exitosos esfuerzos para satisfacer a sus clientes. Las empresas grandes y bien establecidas son particularmente propensas a ofrecer este tipo de competencia, ya que tienen grandes sumas de dinero para invertir y prefieren diversificar sus esfuerzos en nuevos campos, con el fin de tener una base financiera amplia. En una sociedad libre, donde las grandes empresas no fueran saqueadas en lo que los burócratas gustan pensar como ganancias extraordinarias a través de altos impuestos, cualquier monopolio que haya subido sus precios sobre el nivel del mercado o haya descuidado la calidad de su servicio estaría prácticamente creando su propia competencia, una competencia demasiado fuerte para que la pueda expulsar. Como siempre es la regla, en un mercado sin trabas, la enfermedad va a crear su propio remedio. El mercado se autorregula. No solo no son los monopolios de mercado una amenaza para nadie, sino que el concepto mismo de monopolio, como se lo entiende comúnmente, es erróneo. Se supone que un monopolio es una empresa que tiene el control exclusivo de un bien o servicio en un mercado dado, o el control que hace posible la fijación de precios y la virtual eliminación de la libre competencia. Webster. Un monopolio de mercado no puede evitar que la competencia entre en su ramo, ya que no puede utilizar la coerción
en contra de posibles competidores y por lo tanto no puede tener ese control exclusivo que hace posible la fijación de los precios. Tampoco puede decirse que dicho monopolio esté libre de competencia, incluso aunque tenga el control exclusivo de su mercado. Su producto aún debe competir por el dinero del consumidor con cualquier otro bien o servicio. Por ejemplo, supongamos que un fabricante de casas rodantes tiene un monopolio total sobre la industria de las casas rodantes. Él todavía tiene que competir por el dólar recreativo con la industria del motel y, en un sentido más amplio, con los fabricantes de embarcaciones recreativas, piletas de natación, juegos de tenis de mesa, etc. Tampoco su competencia termina ahí. Debido a que el consumidor puede elegir gastar su dinero en algo distinto que la recreación, nuestro monopolista de las casas rodantes debe competir indirectamente con las empresas de heladeras, fabricantes de ropa, colegios, etc. Y así ad infinitum. No existe industria tan básica en la que un monopolista pueda manejar la virtual eliminación de la libre competencia. Incluso la industria siderúrgica tiene que competir en el campo de los materiales de construcción con metales más livianos, madera, plástico, cemento, ladrillo y ahora incluso con los recientemente desarrollados productos de vidrio. Al considerar el concepto de monopolio, es también útil recordar que no es el tamaño absoluto de la firma lo que cuenta. Es el tamaño de la firma en relación con su mercado. En el siglo XIX, el pequeño almacén de campo tenía un control mucho más firme de su mercado que el que hoy tiene la mayor cadena de supermercados de las grandes ciudades. Los avances en la facilidad y economía de transporte disminuyen continuamente el tamaño relativo de incluso la firma más gigante. Por lo tanto, haciendo que la condición de monopolio de mercado, incluso temporario, sea mucho más difícil de alcanzar. De este modo, el libre mercado tiende a la eliminación, en lugar del estímulo, de los monopolios. Benjamin A. Rock. Is Economic Freedom Possible? Álbum de Long Place número 9. The Foundation for Economic Education, Nueva York. Puesto que un monopolio de mercado nunca puede eliminar la libre competencia, ni fijar precios desafiando la ley de la oferta y la demanda, en realidad no guarda en absoluto ningún parecido con la noción comúnmente aceptada del monopolio despiadado y sin control al que tantas personas han sido enseñadas a temer. Si el término monopolio de mercado puede tener algún sentido, solo puede ser entendido como una compañía que ha logrado una posición como único proveedor de su producto o servicio en particular, porque las necesidades del cliente están bien satisfechas y sus precios son tan bajos que no resulta rentable para los competidores entrar en ese particular ramo. Es muy posible que su posición de monopolio no sea permanente, porque con el tiempo algún otro va probablemente a construir una mejor trampa para ratones y entre en competencia con ella. Pero durante el periodo que dura su poder de mercado, nunca está libre de la competencia o de la ley de la oferta y la demanda con respecto a los precios. Es fácil ver que un monopolio de mercado, debido a que no puede iniciar la fuerza, no representa una amenaza para ninguna de las personas individuales que trabajan con él, ni para la economía en su conjunto. Pero, ¿qué ocurre con el monopolio coercitivo? Un monopolio coercitivo tiene el control exclusivo de un campo de actividad determinado, que está cerrado a la competencia y exento de ella, de modo que quienes lo controlan pueden establecer políticas arbitrarias y cobrar precios arbitrarios, independientemente del mercado. Un monopolio coercitivo puede mantener este control exclusivo que impide toda competencia solo por el uso de la fuerza iniciada. Ninguna firma que opere en un contexto de libre mercado puede permitirse el inicio de la fuerza por temor a ahuyentar a sus clientes y asociados comerciales. Por lo tanto, la única manera de que una firma comercial
puede mantenerse como un monopolio coercitivo es a través de la intervención del gobierno en la forma de garantías especiales de privilegio. Solo el gobierno, que es en sí mismo un monopolio coercitivo, tiene el poder de obligar a los individuos a tratar con una firma, con la que prefieren no tener nada que ver. El temor a los monopolios despiadados e incontrolados es válido, pero se aplica solo a los monopolios coercitivos. Los monopolios coercitivos son una extensión del gobierno, no un producto del mercado libre. Sin las garantías gubernamentales de privilegios especiales, no puede haber monopolios coercitivos. La explotación económica por parte de los monopolios, carteles y las grandes empresas es un dragón inexistente. En un mercado bien desarrollado, libre de la interferencia del gobierno, cualquier ventaja obtenida de dicha explotación enviará señales llamando a la competencia, lo que pondrá fin a la explotación. En un mercado libre, el individuo siempre tiene alternativas para elegir, y solo la fuerza física puede obligarlo a elegir en contra de su voluntad. Pero el inicio de la fuerza no es una función del mercado y no puede ser provechosamente empleada por firmas que operan en un mercado no regulado. La fuerza, de hecho, es penalizada por el libre mercado como lo es el fraude. Los negocios dependen de los clientes y los clientes son ahuyentados por la explotación de la fuerza y el fraude. La penalización de la fuerza y el fraude es una parte inherente del mecanismo de autorregulación del mercado libre. El mercado, si no se ve obstaculizado por la regulación gubernamental, siempre se orienta hacia una situación de estabilidad y máxima satisfacción del consumidor, es decir, hacia el equilibrio. La intervención del gobierno, lejos de mejorar la sociedad, solo puede causar trastornos, distorsiones y pérdidas, y llevar a la sociedad hacia el caos. El mercado se autorregula. La fuerza no es necesaria para que funcione correctamente. De hecho, la imposición de la fuerza iniciada es lo único que puede impedir que el mercado funcione de modo que se logre el máximo posible de satisfacción para todos. Si los hombres no son libres para comerciar de cualquier forma no coercitiva que le dicten sus intereses, no son libres en absoluto. Los hombres que no son libres son, en cierta medida, esclavos. Sin libertad de mercado, ninguna otra libertad es significativa. Por esta razón, el conflicto entre la libertad y la esclavitud se centra en el mercado libre y su único oponente efectivo, el gobierno.